¿Te interesaste por el asunto del cenit del petróleo? Por el cenit del petróleo de una manera tan específica, tenía alguna relación, pero fue cuando coincidí con Pedro Prieto en un congreso de ambientales, de un problema que organizan en Andalucía, Ambientalia, y coincidimos en una mesa. Yo expliqué mis cositas y escuché la intervención de Pedro Prieto fascinado. Me encantó todo lo que contó, la solvencia y el rigor con el que habían planteado toda una serie de datos, que eran temas que tenían mucha resonancia con cuestiones que yo venía tratando desde otra perspectiva. ¿Este interés en algún momento te llevó a la preocupación? Realmente yo vengo desde hace tiempo trabajando con un espíritu un tanto de predicador, ¿no? Es decir, porque yo empecé trabajando con el problema de los efectos demoledores y muy negativos del exceso inmobiliario, a través de mis trabajos profesionales en ordenación del territorio y en planificación pública, y todos los enormes males que eso nos estaba causando y el empobrecimiento en términos de capital territorial. Es decir, que la apariencia de riqueza en empleo y en ingresos que da construir cientos de miles de viviendas no necesarias es un absoluto espejismo, porque lo que estamos haciendo es consumir capital territorial no renovable y por tanto empobreciéndonos de una manera acelerada. Este tipo de argumentos necesariamente me iba a conducir a una reflexión sobre la energía. ¿Qué respuesta te habría gustado encontrar en nuestra sociedad respecto a este tema? Bueno, yo ahí sinceramente trabajo y publico e intento plantear cuestiones que interesen socialmente y que extiendan una cierta conciencia, pero coincido con los planteamientos de Eudald Carbonell, uno de los codirectores de Atapuerca, que en una reflexión que él hace de muchísimo más calado y con una visión de especie humana, plantea que estamos en la inminencia de un colapso derivados del agotamiento de todas las posibilidades que daba la era del conocimiento. Y él piensa que el colapso se va a producir y que después vendrá una sociedad del pensamiento. Yo estoy ahí. Yo pienso que hay que ir pensando, hay que ir elaborando algo que va a ser inevitable. El portaaviones va lanzado y no puede frenar a la velocidad que permitiría evitar un colapso prácticamente irremediable en este siglo. ¿En qué momento? No lo sé. Pero es evidente que la máquina está recalentada. El primer factor que ha dado la alarma es el cambio climático, que al fin y al cabo es un residuo del metabolismo terrestre, un residuo, pero ahora el siguiente factor que va a dar la alarma es la energía que toda célula necesita para ejercer su función vital, y ya están amenazando gravemente los problemas críticos del agua. ¿Cómo valoras la actitud de los gobiernos ante este tema? Son gobiernos, no pueden dejar de serlo. Y los gobiernos responden a la sociedad en la que viven. Y esta sociedad es una sociedad bulímica, es una sociedad que no puede prescindir de una alteración sustancial de hábitos muy relacionada con una sobredosis de energía de los últimos 100 años. Entonces, como cualquier otro organismo vivo, no puede actuar en contra de su naturaleza. Según tu opinión, ¿cuál sería la ciudad ideal? Bien, eso es uno de los temas en los que trabajo. Yo creo que la ciudad debe de reflexionar íntegramente sobre su adaptación a un nuevo escenario de energía. Ahora mismo la ciudad está concebida con un enorme consumo energético, con una concentración de consumos impresionante, gracias a la disponibilidad de grandes cantidades de energía materializadas por el combustible fósil. El planteamiento es que tenemos que recuperar el sentimiento histórico de que hay que adaptarse al territorio. El territorio da lo que da y la ciudad tiene que saber entender cuál es la energía que hay en su territorio, cuáles son los nutrientes y alimentos que hay en su territorio, y solo pedirle al resto del mundo en proporción directa lo que aporta, nada más y nada menos.
Una de tus facetas también es como asesor. ¿Qué tipo de respuesta, en función del asesoramiento que realizas, obtienes de tus clientes en la aplicación de sus propuestas? Bueno, si estoy trabajando en una planificación pública como la energética, en Andalucía, he encontrado en ese caso una cierta respuesta, una cierta capacidad de asumir ideas, siempre que no supongan medidas drásticas que repercutan sobre el empleo o sobre el incremento del PIB. Si estoy hablando de ordenación del territorio, en donde se están condicionando decisiones que generan reducciones y contención de la aspiración a generar empleo y riqueza a muy corto plazo, entro en conflicto. Y entonces realmente solo consigo aquello que tiene una inviabilidad manifiesta en un plazo de 5 o 8 años. Pero es muy difícil que consigan tomar decisiones sobre conservación de capital territorial a largo plazo.